Hoy, en Viaje a lo Insólito, meto la nariz justo en ese lugar donde el bien y el mal se sacan chispas, y donde, según los que saben, aseguran que siempre el demonio, insoportablemente presuntuoso, acaba perdiendo. Porque bueno, en pleno siglo XXI, no pocos afirman que el exorcismo no solo es posible, sino que necesario. Pero ¿quiénes son los exorcistas? ¿En qué está la disputa entre psiquiatría y religión? ¿Será que a veces sí trabajan juntos? ¿Qué diablos? Vamos a las fuentes. La pregunta parece ser una. Más allá de religión o no religión, ¿será que el bien y el mal sí acostumbran a enfrentarse? ¿Y quién dice que sí existe el bien o el mal? Entonces, ¿qué es un exorcismo? Un exorcismo, si tomamos desde ahí, ¿de acuerdo? Desde esa raíz, tomamos la definición, es enfrentarse al mal que una persona pueda tener a través de una posesión endemoniada. Eso es. Es decir, un exorcismo es sacarle el demonio o enfrentarse al demonio que una persona pudo haber tenido en algún momento determinado de su vida. Para Gabriel León, doctor en biología molecular, las cosas van por otro carril. Para él, todo es ciencia. Y claro, coincide en señalar que si bien hay relatos en todas las culturas sobre esto de las posesiones, es simplemente porque han faltado respuestas para lo desconocido. Así, todo tendría una explicación. ¿Será? Hay un caso muy famoso que afectó a una periodista del New York Post. Esta periodista llamada Susan Cahalan, que comenzó a lo largo de varias semanas a manifestar comportamientos cada vez más raros y que finalmente terminó comportándose a ojos de su familia como una persona que estaba sufriendo una posesión demoníaca. Y finalmente un médico familiarizado con este tipo de casos logró dar con la causa, que era una inflamación de un lado del cerebro producto de una condición autoinmune. Su propio sistema inmunológico estaba atacando el cerebro y la inflamación progresiva del cerebro fue la responsable de todos los síntomas que esta mujer experimentó. Finalmente recibió un tratamiento para su condición en el cerebro, es decir, un tratamiento contra la inflamación del cerebro, y todos los síntomas, que uno los lee y son efectivamente parte de una posesión demoníaca, desaparecieron. Como sea, las dudas de la ciencia frente a esto de las posesiones y el exorcismo son cuento viejo, muy viejo, incluso en Chile. En el centro de Santiago, conozco detalles del primer caso chileno que estremeció al país. Uno que puso en dos rincones del ring a sacerdotes y médicos. Estamos en la Facultad de la Universidad de Chile actualmente. Sin embargo, para finales del siglo XIX, esto era conocido como el Hospicio de Santiago. Y acá va a llegar una chiquilla que es uno de los casos a nivel mundial más interesante, pensándolo desde la psiquiatría, pero también desde lo que es lo católico por el tema de los exorcismos. El relato acá tiene que ver con la endemoniada de Santiago, Carmen Marín. Hay solamente 2 casos en el mundo de este tipo, reconocidos por la Iglesia y reconocidos por la psiquiatría. Inspiró la película de Emily Rose. Emily? Hey. Hay historias e historias. Esta es la de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. Entonces empezaron los cuestionamientos, viendo de que sus episodios agresivos pasivos empezaron a aparecer otros síntomas agresivos que ella se autoagredía. Por ejemplo, hablaba en lengua, que es muy propio de los síntomas de una persona posesa, pero ahí entran en discusión por el hecho de que había nacido en el puerto, ¿ya? Pero también ella tenía otras capacidades que eran sobrehumanas. De repente ella saltaba y se elevaba a una altura que no era lo normal y tenía una fuerza tan grande que ni 5 o 6 madres podían contenerla. Y la vienen a traer acá al hospicio para que la traten los psiquiatras y el clero. Entonces, nuevamente la examinaron los médicos antes de nada. El pintor Chicarelli, que era el director de Bellas Artes, le hizo un boceto
¿ya? Detuvo el exorcismo para dibujarla en una crisis. Y ahí se produjo una pausa y después el cura decidió dar término leyendo la lectura del Evangelio de San Juan. Y después de eso le vino una gran crisis que están descritas en el libro, con convulsiones, golpes, saltos, gritos, insultos. Y después se acabó, porque una vez que se calmó, la gente se fue y de la endemoniada nunca más se supo. ¿Qué es esto de que el diablo esté entre nosotros? Diablas, diablos, ¿cómo no? Pero diablos, diablos, así con cola tridente y olor a azufre, no way. Y más encima, ¿hay supuestos especialistas que los combaten? Seré sincero, sí hay alguien que dice hacer eso y quiero conocerlo ahora ya. Claro, en una iglesia. Con ustedes, el exorcista, Luis Escobar, sacerdote. Tú has realizado exorcismo. ¿Qué signos viste que dijiste, esta persona está poseída? ¿Qué es lo que uno experimenta ahí? Bueno, que la persona habla en otras lenguas, cae en trance, al suelo, se revuelca, pone los ojos blancos, adquiere una fuerza que es anormal para su contextura, en donde se requiere la fuerza de varias personas para sostenerlo, blasfeman, insultan, escupen, golpean. Todo eso que describes tú podrían ser signos de una persona con alguna enfermedad mental. A ver, yo no soy el único que trabajo en esto. Siempre me planteo la pregunta hacia la verdad y pido consejos, pido discernimiento del psicólogo, del psiquiatra. Ahora, cuando ellos llegan a la conclusión de que lo que está sufriendo esa persona no tiene explicación racional, ahí yo procedo a hacer el exorcismo. Ahí fue muy difícil porque era un muchacho joven, estudiante universitario en esa época, trabajador. ¿Cómo hizo ese pacto? Hicieron un rito con el pentagrama, que es el que usan los satánicos. Se robaron un cáliz de una iglesia, le pusieron algo no sé qué y además se sacaron sangre. Y después se bebieron ese brebaje. Llegó un momento en que la cosa hizo crisis. Por ejemplo, el demonio siempre habla en algunos casos como exorcismo. Hay exorcistas que optan por preguntarle el nombre. A mí no me interesa saber el nombre del diablo. Pero en esa ocasión él lo dijo, ¿no? Dijo, yo soy Baal. Y habló de que se iba, dio una cifra, un número, pero me lo llevo, dijo. Bueno, el muchacho antes de quedar liberado, tuvo un accidente grave, gracias a Dios no murió, y después de eso se liberó. Siempre me ha llamado la atención también que tienen movimientos que son como muy poco fisiológicos. Este joven, me acuerdo que estaba la primera vez, empezó a mover el abdomen, pero de una manera que yo diría, si uno lo intentara, es como difícil moverlo. Yo me acuerdo que se empezó a retorcer, se cayó al suelo, y era como, no sé, como que un gusano le echaran limón, se retorcía frente a la lectura, me acuerdo también que era el capítulo primero del Evangelio de Juan. Todo viaje, especialmente uno insólito, comienza con muchas preguntas que solo a veces tienen respuestas. No es malo saber que si de pronto no aparecen más que sombras en algún camino endemoniado, puedes tomar el teléfono y llamar al exorcista. Entonces decirle que ahí adentro o allá afuera algo no anda bien, que quizá es otro ente y no tú el que desde hace un rato sostiene el manubrio. Tu vida, tu futuro sin futuro.